Muy buenas tardes, profesora y compañeros. En la tarde de hoy vengo a presentarles el tema sobre la distribución geográfica de los grupos humanos que habitan el territorio nacional. Para introducir este tema básicamente debemos entender que la población panameña está conformada con los descendientes de los españoles, los indios y los negros. Estos residieron a lo largo de la historia del istmo panameño, ya que estos grupos humanos se han dado el lugar entre las distintas regiones del país. Existen también los grupos descendientes, ya sean de los europeos, los norteamericanos, los chinos, los hindúes y otros grupos étnicos que están viviendo ahorita mismo en el territorio nacional, así como también los inmigrantes que estos vienen en busca de nuevas oportunidades hacia el territorio nacional, y los mismos al pasar de los años adquieren la nacionalidad panameña. Panamá es un país con gran diversidad cultural étnica a lo largo de su historia. Ha sido hogar de diversos grupos humanos, así como los indígenas, posiciones mestizas, blancas e inmigrantes de diferentes regiones. Los mestizos en Panamá son el grupo étnico mayoritario y representan la función de europeos, principalmente españoles, indígenas y en menor medida africanos. Su origen se remonta en la época colonial, cuando los colonizadores españoles se mezclaron con los pueblos indígenas locales y posteriormente con afrodescendientes, ya sea esclavizados o libres. Se encuentran ubicados o distribuidos en varias regiones del país. Sin embargo, la mayor concentración de mestizos suele darse en las áreas urbanas y las zonas más desarrolladas del país, como la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro y Conclé. La población mestiza panameña es una parte fundamental de la identidad nacional y su presencia se siente en todo el país, desde las áreas rurales hasta las más urbanizadas. Afropanameños son de descendientes africanos traídos como esclavos durante la época colonial española, siglos XVI y XVIII, para trabajar en Panamá, especialmente en tareas como la construcción de fortificaciones, agricultura y labores domésticas. Su presencia se remonta a la conquista española. Estos africanos fueron esclavizados y asimilados a la cultura española y criolla, adoptando el idioma, la religión católica y otras tradiciones locales. Su cultura afropanameña es una fusión de elementos africanos y españoles con influencia en la música, la danza, como el tamborito, y la gastronomía. Se encuentran más ubicados por las provincias de Colón. Afroantillanos son descendientes de inmigrantes afrocaribeños y llegaron a Panamá principalmente desde las Antillas, como Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago, entre los siglos XIX y XX. Migraron principalmente para trabajar en la construcción del ferrocarril transísmico y más tarde en el Canal de Panamá durante las administraciones francesas y estadounidenses. Estos migrantes mantuvieron sus propias tradiciones y costumbres, conservan sus características culturales como propias del Caribe anglófono, como el idioma inglés o el criollo caribeño, la religión protestante y expresiones musicales como el reggae, calipso y mento. Los pueblos indígenas en Panamá representan aproximadamente el 12% de la población y han mantenido sus tradiciones, lenguas y formas de vida. Empezamos con la Guna o Cuna. Habitan principalmente en la comarca Gunayala, así como en las zonas de Darién y en la comarca Madugandí y Huargandí. Son conocidos por su sistema político autónomo y su cosmovisión ligada a la naturaleza y sus famosas molas, que son unas artesanías textiles. Su idioma es el dulegaya. Emberá. Vive en la provincia de Darién y en la comarca de Emberá-Huaunán. Son expertos en la navegación fluvial y la cestería. Su idioma es el emberá y practican el jawa, un tipo de pintura corporal natural. Huaunán. Comparten territorio con los emberá en la comarca de Emberá-Huaunán y el Darién. Son hábiles talladores de madera y trabajan la cestería con patrones geométricos muy elaborados. Su idioma es el Huaunán Meu. Nave. Son el grupo indígena más numeroso de Panamá. Viven en la comarca Nave-Buglé y otras regiones del país. Son agricultores y conocidos por sus shakiras, collares de cuenta, de colores y las nahuas vestidos tradicionales. Su idioma es el naveré. Buglé. Comparten territorio con los Nave en la comarca Nave-Buglé. Mantienen una estructura social propia, aunque están culturalmente relacionados con los Nave. Su idioma es el bugleré. Dibrí. Viven en el extremo occidental del país, cerca de la frontera con Costa Rica. Son agricultores y practican la pesca y la caza. Su idioma es el bribrí.
Naso-Teribe. Viven en la provincia de Bocas del Toro, en la cuenca del río Teribe. Son uno de los muy pocos grupos indígenas en América con un sistema monárquico tradicional. Su idioma es el naso. Los blancos. Los blancos en Panamá descienden principalmente de colonizadores europeos, en su mayoría españoles, que llegaron durante la conquista de la colonización en el siglo XVI. A lo largo de la historia también ha habido migración de otros europeos como los franceses o italianos, especialmente durante la construcción del Canal de Panamá en el siglo XIX y principios del siglo XX. En términos históricos, los blancos han ocupado las posiciones de poder en la política y economía del país. Durante la época colonial controlaban el comercio, la tierra y el gobierno tras la independencia de España en 1821. Hoy día, los blancos representan una parte de la población panameña y suelen estar concentrados en áreas urbanas como la ciudad de Panamá y algunas regiones de clase media alta en las provincias de Los Santos, aunque han influido fuertemente en la cultura y las instituciones del país. La identidad panameña es predominante mestiza con una fuerte mezcla de influencias indígenas, europeas y africanas. Asiáticos en Panamá. El grupo asiático en Panamá está compuesto principalmente por los descendientes de inmigrantes chinos e hindúes, quienes llegaron en distintos momentos de la historia. Su presencia ha tenido un impacto significativo en la economía y la cultura del país. Los chinos en Panamá fueron los primeros migrantes chinos en llegar a mediados del siglo XIX para trabajar en la construcción del ferrocarril transísmico. Posteriormente, muchos se establecieron en el comercio fundado como negocios de tiendas de abarrotes y restaurantes. Hoy día, la comunidad china es una de las más influyentes en la economía panameña, que mantiene sus costumbres, festivales y templos, como lo es el Año Nuevo chino. Los hindúes. Los hindúes llegaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente para trabajar en la construcción del Canal de Panamá, al igual que los chinos, aunque inicialmente su presencia era pequeña, pero con el tiempo han desarrollado comunidades dedicadas al comercio y a las diversas industrias. Han mantenido tradiciones religiosas como el hinduismo, el sijismo y celebran festividades como el Diwali. Los migrantes en Panamá son otros de los grupos que más abarcan el país, ya que ha sido históricamente un país de tránsito y destino para diversos grupos migrantes debido a su posición geográfica, estratégica y su economía en crecimiento. Uno de estos grupos podemos mencionar como los árabes y los judíos, que llegaron en distintas oleadas dedicándose al comercio y la banca. También los latinoamericanos, como los venezolanos, colombianos, nicaragüenses, han migrado en busca de mejores oportunidades económicas y estabilidad. También se encuentran los europeos y los norteamericanos, aunque muchos que han llegado son inversionistas o jubilados, especialmente para las zonas más turísticas del país. En conjunto, estos grupos han contribuido a la diversidad cultural de Panamá, enriqueciendo su gastronomía, economía y su identidad multicultural. A continuación, un glosario que contiene 12 palabras fundamentales para poder entender los grupos humanos y étnicos del país. Y para concluir, Panamá es un país caracterizado por su notable diversidad étnica y cultural, resultado de las diversas olas migratorias a lo largo de su historia, ya sean con los grupos europeos, judíos, árabes, centroamericanos, entre otros, que han influenciado en la parte cultural, social, económica, el territorio nacional, así también como han hecho diversas influencias que se reflejan ya sea en la gastronomía, en la religión, en las tradiciones y en la vida cotidiana del panameño. La convivencia de diversas etnias que han permitido que Panamá sea un crisol de culturas o crisol de razas como se le conoce ahora, donde la diversidad se celebra y se integra a la identidad nacional.